Bien, parece que ya empezó la grabación, ya casi vamos a empezar. Bueno, acuérdense que mañana tenemos también clase a las 11. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, falta un minutito. Ya. Bien, entonces, nos quedamos en este asunto porque si tenemos que usar particiones homogéneas, porque sugirieron usar particiones homogéneas para lograr ir mejorando la aproximación, porque si solo metemos una cantidad de puntos más grandes sin tener cuidado en cómo se distribuyen los puntos de la partición, puede que no estemos llegando al valor del área que estamos buscando. Entonces, les quiero enseñar un ejemplo para reflexionar sobre la conveniencia de usar las particiones homogéneas y bueno, vamos a ver qué concluye. Entonces, si toman otra vez la función de Dirichlet, ¿se acuerdan cuál es? Entonces, f de x vale 0 si x está en los racionales, intersección 0, 1. Vale 1 si x está en los irracionales, intersección 0, 1. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo dibujar bien la gráfica, pero se van a ver como puntitos, ¿no? Aquí abajo, este es el 1. Muchos puntitos aquí, como una nube de puntos, y luego una nube de puntos acá arriba. ¿Sale? De altura 1. Entonces, ¿qué pasa si P es una partición del intervalo 0, 1 homogénea? Entonces, todos los puntos son racionales, ¿están de acuerdo? ¿Está clara esta explicación? De acuerdo. Bien. Entonces, ¿qué pasa con todas las sumas derechas? ¿Qué les va a dar cualquier suma derecha? ¿1? No, porque en los racionales vale 0. Y como los puntos de la partición son racionales, cuando tú evalúas la función en el extremo derecho del intervalo, que es un racional, estás aproximando con puros rectángulos de altura 0. ¿Lo ves? ¿Se entendió? Un comentario dice, profe, pero los puntos de la partición los está tomando de las imágenes de la función. Está preguntando. A ver, ahí estás confundido. Los puntos de la partición están contenidos ¿en dónde? Ay, lo puse elemento, pero es conjunto, es contención, ¿eh? Obviamente no es igual, pero para que no se vea aquí feo, le pongo contenido. La partición es subconjunto ¿de qué? Del dominio de la imagen, Alonso. Profe, pero ¿por qué tienen que ser racionales los puntos de la partición? Porque estás dividiendo el segmento 0,1 en segmentos iguales. Entonces, para dividir el intervalo 0,1 en segmentos iguales, los extremos de los segmentos tienen que ser racionales, ¿verdad? Oh, ya, sí, tiene ¿Vale? sentido. Entonces, ¿cuánto da la suma derecha? Tiene que dar 0, ¿no? Da 0 siempre, ¿verdad? Para toda partición. ¿Cómo ven? Ah, por cierto,
Las sumas izquierdas también dan 0, ¿verdad? Con particiones homogéneas. ¿Lo ven o no? Entonces, ¿que el área vale 0? El área bajo la curva, entre comillas. ¿Cómo ven? Voy a mandar la foto. Tal vez tendremos que checar otro tipo de sumas, ¿no? Como que está muy truqueada esta aproximación, ¿no? Está como muy forzada para lograr que te dé casi lo que quieres. ¿Están de acuerdo? Fíjense. Entonces, si PM es una partición del intervalo 0,1 homogénea que genera n subintervalos, ¿quién va a ser la partición? ¿Cuáles van a ser los puntos de la partición? Bueno, como es el intervalo 0,1, primero es 0. ¿Y luego quién sigue? ¿Cuál es el siguiente punto de la partición? 1 entre n. 1 entre n, ¿verdad? Porque el intervalo que va de 0 al punto 1 entre n va a ser la enésima parte de los pedacitos en los que estamos dividiendo. ¿Quién es el segundo punto de la partición? 2 sobre n. 2 sobre n. Y si nos seguimos así, por aquí tenemos el iésimo. Y llegamos hasta el n entre n, que es el 1, ¿verdad? ¿Sale? Y los subintervalos generados, ¿quiénes son? (0,1 entre n). Pues le podemos poner i menos 1 entre n, i entre n, ¿verdad? ¿Con i en dónde? ¿De dónde a dónde corre la i? De 1 a n. De 1 a n, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí está clarísimo? Por cierto, pues, la longitud de cada uno de estos intervalos, pues es lo que queremos, ¿no? 1 entre n, porque estamos dividiendo un segmento de longitud 1 en n segmentos iguales. Cada subintervalo tiene que quedar de longitud 1 entre n. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Observación. Para la función de Dirichlet, el límite, cuando n tiende a infinito, de las sumas de derechas con las particiones homogéneas, pues da 0. Y también me da el límite cuando n tiende a infinito de las sumas izquierdas de f con estas particiones homogéneas. Ambos límites existen y son iguales. Como ven, el área bajo la curva será 0. ¿Suena razonable? Sí. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las sumas superiores dan 1.
con cualquier partición, ¿sí o no? Entonces estaría raro que esta función tenga un área bajo la curva cuya área depende de cómo aproximes el área. ¿Cuál es la moraleja? Bueno, una es que la función de Dirichlet no va a tener área, ¿verdad? Bajo la curva. No que el área bajo la curva sea cero, sino que no tiene. No está definido el área bajo la curva. ¿Están de acuerdo con esta conclusión? ¿No sería que porque la función es continua, entonces no es integrable? No, ¿verdad? Porque ya vimos el miércoles que si la discontinuidad es removible, el área no se pierde. Si la función tiene una discontinuidad, ¿te acuerdas? Era como recortar. ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, sí, perdón. Mira, eso porque ni siquiera se forma una curva, ¿sí? Con esta función. O sea, esta es demasiado extraña, ¿verdad? Como para tener área. Los puntos podrían verse como que están juntos, pero realmente no van a estar juntos en ningún momento. O sea, siempre va a haber huecos entre cada punto. Sí, bueno. La función de Dirichlet no tiene área bajo la curva. ¿Vale? Y dos, ¿qué me dicen de las particiones homogéneas? Pues que no siempre sirven para integrar, o no sé. Pues que hay que tener cuidado, ¿no? Porque ¿qué tal que haya alguna función que con particiones homogéneas te dé el límite de algunas de las sumas con las que estamos aproximando, pero en realidad si lo haces de otra forma ya no te jala? Entonces, desde el punto de vista de asegurarnos que la función de veras tiene área bajo la curva, lo que tendríamos que hacer es algo así como que aproximes como aproximes el área, pero bueno, o sea, de manera sensata, ¿verdad? El valor al que llegas tiene que ser siempre el mismo. ¿Están de acuerdo? Por eso, para la integral de Darboux, se define la integral de Darboux cuando la integral inferior es igual a la superior. O sea, tiene sentido que vamos a definir el área bajo la curva, en el caso de la integral de Darboux, cuando la integral inferior y la integral superior, que son dos formas de aproximar el área, coinciden. Porque de alguna forma te estás asegurando que ya si aproximas de otra manera, de todas formas vas a llegar al mismo valor, aunque eso todavía falta demostrarlo. Entonces, en el caso de las sumas de Riemann, las alturas de los rectángulos, pues las definimos con imágenes de la función en cada subintervalo, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué particiones utilizamos? Como que para asegurarnos que, o sea, ¿están de acuerdo que para aproximar el área bajo la curva tendríamos que poder llegar al valor del área aunque las particiones no fueran homogéneas? Deberíamos de poder llegar, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se entendió? Sí. Bien, entonces esa es la segunda observación. Si la función, o bueno, si una función sí tiene área bajo la curva, debemos poder encontrar el valor con un proceso de límite que encontrar el valor con un proceso de límite que de alguna forma
no dependa de cómo hacemos la aproximación claro, siempre que la aproximación sea sensata, ¿verdad? Tenga coherencia, ¿no? Con lo que queremos medir. ¿Sale? Entonces, si nosotros queremos llegar al valor del área bajo la curva, que es lo que vamos a llamar la integral, usando sumas de Riemann, ¿qué límite es el que tenemos que tomar? Nos pregunta. Si queremos encontrar el área bajo la curva, con sumas de Riemann, ¿qué límite necesitamos considerar? Sabiendo que no deberíamos de restringirnos, que no debería ser necesario o que no debe ser necesario usar solamente particiones uniformes. ¿Está clara la observación y la pregunta? Está bastante claro. Perfecto. Bien. Está claro que, David, que la función de Dirichlet nosotros vamos a considerar que no tiene área bajo la curva. ¿Te quedó claro? Sí, me quedó claro. Bien. Ok. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a las particiones para que podamos irnos acercando con las sumas de Riemann al valor de la integral? ¿Sale? Para que en el límite lleguemos al valor que queremos. Entonces, fíjense. Supongo que aquí tienen la curva, ¿no? Ya casi no tiene. Se está muriendo. Entonces, fíjense. Bueno. Lo que sí queremos es ir tomando particiones que, aunque no sean homogéneas, ¿qué tiene que ir pasando? Para que el área que vamos encontrando no debe de depender tampoco de los puntos xis, ¿verdad? No. ¿Qué es lo importante para ir encontrando el valor del área bajo la curva? Que las longitudes de todos los subintervalos de la partición, ¿cómo se tienen que ir haciendo? Pues tienen que hacerse más pequeñas, ¿no? Exacto, ¿verdad? Entonces voy a anotar eso. Entonces lo que necesitamos es que las longitudes de todos, subrayo todos, los subintervalos se hagan cada vez más pequeñas. De hecho, usando límite, ¿qué vamos a usar? Las longitudes de todos los subintervalos, ¿qué les debe de pasar? Deben de tender a cero, ¿no? Deben tender a cero, muy bien. ¿Están de acuerdo? Esto es lo que necesitamos en realidad. No importa que los subintervalos
midan lo mismo. Algunos pueden ser más chicos, otros pueden ser más grandes, pero para ir llegando al valor del área bajo la curva, lo que necesitamos es que todos los subintervalos se vayan haciendo chiquitos, 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 ¿verdad? Pregunta, Sí. ¿podría funcionar que todos los puntos de los reales sean puntos de acumulación? ¿Eh? Ah, no, porque eso A necesitaría ver. una infinidad de particiones, ¿verdad? Sí, obviamente, lo siento. Una infinidad de puntos en la partición, aunque sea numerado. Como que estás pensando cosas, pero yo no te estoy entendiendo el contexto de lo que estás pensando. No, pues creo que no tiene sentido lo que decía, porque si estamos utilizando particiones, los puntos son finitos. Nunca puedes hacer que cada real sea punto de Así acumulación. es. Por definición, las particiones son conjuntos finitos, ¿verdad? Sí, lo siento. No, está bien. Eso es importante porque al principio a uno se le olvida eso, pero eso es muy importante, ¿verdad? Nunca van a ser infinitos, sino Las que particiones, vamos a ver el límite. eso. Ahora, entonces, algo así como lo que queremos, en una primera aproximación, bueno, primera observación, o bueno, notación, más que observación, notación. Este símbolo denota la integral definida de f en el intervalo A. Si mis plumones están quedando así. A ver si este rojo pinta mejor. Geométricamente, denota el área bajo la curva, que ya explicamos qué es eso. ¿Sale? ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Bien, entonces, en una primera aproximación a la definición, la integral en AB de f tendría que ser un límite de las sumas de Riemann, tomando particiones y tomando puntos como los queramos elegir para las alturas de los rectángulos con los que vamos a aproximar el área. Pero aquí la pregunta es, ¿aquí qué va? Entonces es algo así como, lo que va aquí es el límite cuando las longitudes de todos los subintervalos tienden a cero. Eso es lo que tenemos que poner aquí, ¿verdad? El límite cuando las longitudes de todos los subintervalos, generados por la partición P A este también se le está acabando, ¿no? pero tiene más, ¿no? Sí, un Tiende poco más. a cero. Esto es lo que quisiéramos, ¿verdad? Pero están de acuerdo que o sea, necesitamos dar una notación, definir apropiadamente esto, porque no podemos, o sea, no es práctico poner esto, ¿no? Imagínense, cada vez que queramos hablar de la definición de la integral, tener que escribir el límite cuando todo esto pues no es práctico, ¿verdad? No. Bien. Entonces, fíjense que como nosotros lo que necesitamos es que las longitudes de todos los subintervalos tiendan a cero, eso lo logramos si la longitud del subintervalo más grande de la partición tiende a cero. Y ya se simplifica todo. ¿Se entendió? Sí, ¿Cómo ven? yo creo que lo podríamos poner como
X y, o sea, como la distancia entre XY y XY más 1 tiende a 0 para todo Y. ¿Quieres que escriba todo eso aquí abajo del límite? No, No, ¿verdad? no. A ver, entonces fíjate. ¿Cuál es el truco para controlar que todas las longitudes de los subintervalos tiendan a 0? Pues nada más fíjate en la longitud del subintervalo más grande. O sea, a una partición y fíjate en el subintervalo de longitud más grande. A eso ponle un nombre. El nombre que tiene eso es la norma de la partición. Su definición. Norma de partición. Sea P una partición de un intervalo AB. ¿Qué cosa va a ser la norma de la partición P? Pues va a ser el máximo entre las longitudes de los subintervalos, o sea, xy menos xy menos 1, donde la y corre desde 1 hasta n, ¿verdad? Y ya. Es la norma de la partición P. Y bueno, obviamente P es el conjunto de puntos x0, x1, xn. O sea, lo mismo, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿están de acuerdo? Este es un número real asociado a la partición. Si esto tiende a 0, entonces, observación. Si la norma de la partición tiende a 0, entonces, para toda i, desde 1 hasta n, el límite, o bueno, no lo voy a poner como límite, lo voy a poner como la longitud del subintervalo xy menos 1, sin importar cuál de todos los subintervalos sea, pues esto también tiende a 0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. El conjunto, ustedes toman una función, ¿no? Entonces, esta es observación 1. La observación 2 es, fijamos f, una función de un intervalo AB a R acotada. Esto ya está fijo, ¿sale? Lo que queremos es definir apropiadamente qué significa el área bajo la curva para denotar pues, esa área de la figura que ya habíamos dicho anteriormente para definir la integral. El intervalo, una vez que fijamos la función, el intervalo AB también está fijo, ¿sale? Por un lado, el conjunto de todas las particiones del intervalo AB, que ahorita lo pongo como un globito, pero es un conjunto muy grande. Es no numerable. ¿Están de acuerdo? Sí. Pues es un subconjunto de R cruz R, ¿no? No. ¿En dónde vive esto? Vive ¿En A, B? No. El que vive en A, B es cada partición, pero conforme tú aumentas los puntos, esto vive en un espacio Rn donde n es cada vez más grande. La partición más chica es aquella que solo tiene los puntos A y B. ¿Esa en dónde vive? Esa partición. Pues en R, ¿no? O Bueno, en R2. O sea, todas son subconjuntos La potencia de R. de AB. Bueno, de hecho puedes tomar vive dentro de la potencia del intervalo AB, ¿verdad? Porque todos son puntos dentro de AB.
Esto vive dentro del conjunto potencia del intervalo AB. Que esto a su vez vive dentro del conjunto potencia de R, que es un conjunto de dimensión, perdón, es un conjunto de cardinalidad muy grande. Es Aleph 2, ¿No ¿verdad? es lo que dije? ¿Qué pasó? Nada. Creo que es lo que dije al principio, pero me salté el paso en el que es potencia de AB. Para los que no vieron eso de cardinalidad y Aleph 0, Aleph 1, no se preocupen. Si cuando vean el video de repaso de esas cosas, irán entendiendo, y si no, no se preocupen. El caso es que es un conjunto muy infinito, muy grande, es no numerable, ¿sale? ¿Y qué pasa? Que dentro de todo el conjunto de particiones, lo que necesitamos es ir escogiendo aquellas de partición, de norma cada vez más pequeña para ir para podernos aproximar al valor de la integral, al valor del área que queremos definir. ¿Se entiende? Pero nosotros, la herramienta que tenemos de límites de cálculo 1 no es tomando la variable de límite en un conjunto tan grande, ¿verdad? Sino nada más tenemos... yo me equivoqué hace rato con lo de Rn, Alonso. Estaba aquí, ¿no? ¿Sale? Nosotros la herramienta que tenemos de cálculo 1 son límites de variable real, no de conjuntos finitos en un intervalo. Pero al definir la norma de la partición, esto sí es un real. Entonces, lo que estamos haciendo es aquí, el truco es, de todo este conjunto grandísimo, tomamos la función norma de la partición. Y esto ya me da un conjunto dentro de R que de hecho, en donde el conjunto de todas las normas, pues está en los reales positivos. Por cómo se definen las particiones, siempre su norma va a ser un real positivo. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí ya podemos trabajar. Porque lo que estamos haciendo es tomar, a nosotros lo que nos interesa son no los puntos concretos de la partición, sino qué tan grande es el subintervalo más grande de cada partición. Pero estos ya son reales positivos. Ya vamos a poder tomar un límite. ¿Lo ven? Un límite de variable real. Sin meternos en... O sea, para no tomar la variable aquí, la tomamos acá, en este conjunto, ¿lo ven? Y ya con eso podemos usar la herramienta de cálculo 1 de límites de variable real. Entonces, ¿cómo va a quedar definida la integral? Que es la integral de Riemann, con las sumas de Riemann. Profe, estoy un poco confundida. Es que creo que ayer había dicho que las particiones eran finitas, pero entonces son infinitas. O sea, cada partición se define como un conjunto finito de puntos del intervalo AB, donde a fuerza tiene que estar A y a fuerza tiene que estar B, ¿te acuerdas? Sí. Bien. Pero si tú quieres ir aproximando el área bajo la curva cada vez mejor y poder llegar al valor que estás buscando, necesitas ir tomando particiones donde todos los subintervalos, su longitud se va haciendo chiquita. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, para nosotros poder definir la integral como límite usando las sumas de Riemann, fíjate, ¿cuál era la pregunta hace rato? La pregunta que tenemos es, ¿cómo usando las sumas de Riemann vamos a definir el área bajo la curva para encontrar el área que queremos con un proceso de límite?
¿Hasta ahí está claro? Ujú. Entonces, lo que hay que hacer para responder esta pregunta es definir la norma de la partición. ¿Sale? Porque tienes que ir tomando distintas particiones. Es decir, las particiones las tomas en este conjunto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero este conjunto es demasiado grande. Y además, si tú tomas las particiones como la variable, estamos en un problema porque la herramienta que tenemos de cálculo 1 es tomar límites cuando la variable es real, no cuando son subconjuntos de un intervalo. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces, para eso tomamos la norma de la partición. Porque en realidad lo que nos interesa es que si la longitud de los subintervalos es suficientemente pequeña, la suma de Riemann debe estarse acercando al valor del área que buscamos, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Algo así como esto. Mira, voy a hacer otro diagramita. ¿Ya mandé esta foto? Ya. Ya, bien. Fíjate. ¿Quién eres? Perdón, es que no me sale aquí. ¿Quién está hablando, compañera? ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia. Ok. Es que creo que apagas tan rápido el micrófono que el Zoom no alcanza a mostrarme que eres la que estás hablando. Ok. Entonces, fíjate, Cecilia. Si ahora ya nos fijamos solo en la norma de la partición, pues para cada partición tú vas a tener distintos valores aquí. Por cierto, ¿cuál es la norma de la partición más grande que puedes tener? B Sí, menos A. Ve, la longitud del intervalo completo, ¿verdad? ¿Sí lo ves, Cecilia? Ah, ok, sí, ya. Sí, sí, sí. ¿Vale? Porque la partición más gruesa, digamos, pues es la que solo toma los extremos del intervalo, ¿verdad? Entonces, fíjate. El conjunto A, B, pues esto es una partición del intervalo AB, ¿verdad? Vamos a ponerle P, P, así, ¿no? ¿Cuál es la norma de esta partición? Pues justo la longitud del intervalo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Cualquier otra, le voy a poner aquí P0. Cualquier partición en el intervalo AB distinta de la partición P0 la norma de estas particiones distintas de la P0 va a ser estrictamente menor que la longitud del intervalo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, fíjate, Profesor, ¿qué pasó? ¿podría poner el 0 encima de la P en el primer renglón a la derecha para que se entienda perfectamente Sí. que es 0? Sí, esto, ¿no? Sí. Sí, Gracias. eso. Sí. Entonces, la norma de esta partición, este número está aquí. Fíjense que con solamente 3 puntos de la partición, ¿qué valores? A ver, si la cardinalidad de P es 3 puntos, o sea, si la partición tiene 3 puntos, entonces la norma de la partición, la norma de la partición es un valor que está entre ¿qué valores? Lo más chico que pueden tener de la norma, Pues no puede ser Estaría- 0. ¿Cuánto, perdón? Ah, el 0. No. No, tiene que ser Acuérdate estrictamente que mayor a 0, ¿no? de entrada es mayor a 0.
Porque acuérdate que la norma de la partición es el intervalo de longitud más grande. Tiene que estar entre 0 y b menos a, ¿no? Pero abierto. No puede llegar a 0. Ah, o sea, pero Aquí sí. hay un punto claro, y es el punto medio del intervalo. A ver, pongo Sí. acá. Esa es la menor distancia, ¿no? El punto medio, si el tercer punto de la partición, como es partición, tiene que tener 3 puntos. Perdón, 2 puntos que son A y B. Como estamos metiendo un tercero, el tercero o es el punto medio o está en alguna de las 2 mitades. Pero si está en alguna de las 2 mitades, el intervalo más grande ya mide más de la mitad de la longitud de todo el intervalo. Ajá. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces creo Mira que ya... que lo más chico que puede medir la norma de la partición, si la partición tiene 3 puntos, pues es 1/2 de la longitud del intervalo. ¿Están de acuerdo? O sea, b menos a sobre 2. Es lo más chico que puede medir. ¿Están de Lo acuerdo? más grande, pues, es estrictamente menor a b menos a. Exacto. O sea, B menos el a. valor de la norma va desde el intervalo semicerrado que va de b menos a sobre 2 hasta b menos a. ¿Lo ven? Porque esto les dice lo que mide el intervalo más grande. ¿Se entendió? Sí. Entendido, entendido. Sale. El caso es que conforme ustedes van tomando, si ustedes se fijan, en el conjunto de todas las particiones, y se fijan en las normas, ¿qué valores van a poder tomar? Pues van a poder tomar todos los tamaños de norma positiva, porque la norma no puede ser 0, hasta el valor b menos a, que es la longitud del intervalo original. Es decir, la norma se puede demostrar, no lo voy a hacer porque no nos hace falta, pero la norma de la partición toma valores desde el 0 hasta b menos a. Así, ¿están de acuerdo? ¿Se entiende? Ajá, no puede ser 0 exactamente. Nunca puede ser 0, ¿verdad? Sí puede ser b menos a exactamente, pero nada más si solo hay 2 puntos en la partición. Exactamente. ¿Sale? ¿Y qué es lo que queremos? Pues que si nosotros vamos tomando, nosotros lo que queremos dejar establecido es que si la norma de la partición está cercana a 0, me voy aproximando al valor del área que busco. Pero entonces, ¿cómo queda definida la integral? Sería como el límite cuando la norma tiende a 0 Perfecto. de la suma de Riemann, ¿no? De las sumas de Riemann. Fíjense que esto extraño de aquí, en realidad es un límite de una variable real y de algo que es también real. ¿Lo ven? Sí. Aunque la suma de Riemann depende de, bueno, obviamente está fija la función, pero una vez que está fija la función, este valor depende de qué partición estás tomando y de cómo elegiste las alturas de los rectángulos en cada subintervalo. Sin embargo, lo que debería de pasar es que no importa qué partición concreta estés tomando. Si la norma de la partición es suficientemente pequeña, y no importa cómo elijas las alturas de los rectángulos, siempre que esto sea una suma de Riemann, esto debe de llegar, estas aproximaciones siempre nos deben de llevar al valor del área que estamos buscando. ¿Están de acuerdo? Y ya, esta es la definición, pero tenemos que escribir la definición poniendo el contexto adecuadamente. Pues definición.
¿Cómo empieza? El contexto. Pongamos una función, ¿no? Ajá, Ya sea. es un intervalo del cerrado AB a los reales. Ajá. Acotada. Acotada, porque luego, fíjense que estrictamente para la definición de sumas de Riemann no es necesario que sea acotada, pero como vamos a relacionar este concepto con el de suma superior e inferior, ahí sí necesitamos que sea acotada. Entonces ahorita solo estamos tomando funciones acotadas. ¿Sale? Bien. La integral, entre paréntesis, definida, la integral de Riemann de f en AB es este símbolo y lo definimos pues como ya está arriba, que es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas de Riemann. Para que quede aquí mismo en esta definición, esto es la suma de Riemann con la partición P y puntos psi, que es la suma desde igual a 1 hasta n de f de psi i por x i menos x i menos 1 con psi i en el intervalo x i menos 1, x i y ya, ¿no? Esto ya saben que es la suma de Riemann de f con la partición P y elección de puntos y el conjunto de puntos sí. Y ya. Esto es la integral de Riemann. Sí, había dicho que son puntos cualquiera, ¿verdad? Un conjunto de puntos. Sí, pero el punto tiene que estar en el subintervalo en donde estás haciendo la aproximación. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Lo subrayo, ¿verdad? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, está preguntando Alonso, ¿Qué? ¿qué pasa si en algún intervalo o algún, supongo que subintervalo no tuviera imágenes? Pero no se puede, ¿no? Porque todo el intervalo AB es el dominio de la función. Mira, aquí está. Todo el intervalo AB es el dominio de F. Y todos estos subintervalos están contenidos en AB, por definición de partición, ¿verdad, Alonso? Ah, sí, dice que, ¿qué pasaría si la función fuera discontinua? Es que parece que tienes una confusión, Alonso, entre discontinuidad y que un punto no esté en el dominio. Pero para que podamos hablar de que una función es discontinua en un punto, Alonso, espérame. Para que podamos hablar de que una función es discontinua en un punto, de entrada el punto está en el dominio. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿ya eso aclaró tu duda? No, o sea, yo no decía de que la función no estuviera definida en algún punto. Pero no se puede, porque todo el intervalo AB es el dominio de la función. Está definida en todos los puntos. Ok. ¿Ok? Sale. Bien, bueno. Pues vamos a hacer algunos ejemplitos de sumas de Riemann para que se vaya entendiendo más. Ya habíamos hecho alguno, pero pues uno que sea más interesante. A ver, ejemplo. 1. Sea f de x, que sea la identidad en el 0, 1. Vamos a tomar una partición.
P que sea el conjunto que tiene al 0, al 1 medio y al 1. O sea, tiene 3 puntos y es homogéneo, ¿verdad? Entonces aquí P es homogénea con 3 puntos. ¿Están de acuerdo? Así es. Ahora. Si 1 fuera el punto medio del primer subintervalo, o sea, un cuarto, y Xi2 que fuera el punto medio del segundo subintervalo, ¿qué valor es Xi2? Pues 3/4, ¿no? 3/4. ¿Sale? O sea, esta es nada más una de las sumas que podríamos hacer, ¿no? Es sí, una de las muchísimas que hay, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la suma de Riemann de la identidad con esta partición P y este conjunto de puntos Xi? Pues es la suma desde I igual a 1 hasta ¿quién? Hasta... Hasta 2. Ujú. ¿Hasta 3? No, porque acuérdate que si la partición tiene 3 puntos, ¿en cuántos subintervalos divide al intervalo? Ah, sí, es un 2, lo siento, lo siento. Pues, ¿verdad? Vale. De F de Xi I por XI menos XI menos 1. ¿Pero esto cuánto vale? Pues cuando la I vale 1 es F en Xi 1 por la longitud del intervalo que va de X1 menos X0 más, cuando la I vale 2 es F en Xi2 por la longitud del segundo subintervalo que es X2 menos X1. ¿Hasta aquí esta sustitución está clara para todo el mundo? Sí, Perdón. súper. Sí. ¿Alguien tiene duda de esta igualdad? Porque hasta ahorita todo lo habíamos hecho muy abstracto. Pero está ¿Cuántos puntos dijo clarísima que esta tenía igualdad. la partición, profe? ¿Perdón? ¿Cuántos puntos dijo que tenía la partición en este ejemplo? 3. Los extremos y el punto medio, nada más. Ah, va. ¿Sale? Bien. ¿Ok? Como es una partición homogénea y está dividido en 2 partes iguales el intervalo que es de longitud 1, ¿cuánto mide la longitud del primer subintervalo? 1 medio. ¿Y cuánto mide la longitud del segundo subintervalo? 1 medio. ¿Sale? Y como es la función identidad, si 1 es 1/4. Entonces tienes 1/4, que es esto, por esto es 1 medio, más 3/4, porque si 2 es 3/4, la identidad te lo deja igual, Por la un medio. longitud del subintervalo que también es 1 medio. ¿Sale? ¿Y cuánto da? 1/4 por 1 medio es 1 1 medio. octavo, más 3 octavos da 1 medio, 4 octavos. 4 octavos, que es 1 medio, ¿verdad? Ya llegamos al valor del área. Qué aproximación tan buena, ¿no? Creo que para este caso en particular, sí. Pero no en general. ¿No para qué tomamos límite? Ajá. Si le atinamos a una, pero fue puro churro, ¿verdad? Yo creo que no es exactamente puro churro. Creo que esta función, como es constante, quizás no importa qué particiones hagamos, si tomamos el valor justo en medio, o sea, justo en medio de cualquier partición, nos va a dar la respuesta correcta. Es una suposición. Pero nada más para funciones constantes y funciones lineales, creería yo. A ver, entonces, la pregunta es, ¿para qué tipo de funciones hay alguna suma de Riemann que coincida con la integral? Esa es la pregunta, ¿verdad? Profe, ¿por qué dijo que la I llegaba hasta 2 nada más? ¿Cómo? ¿Por qué dijo que en el símbolo de sumatoria, por qué dijo que la I llegaba hasta Acuérdate 2? que en las particiones, ¿el 0 quién es?
Es x0. ¿Quién es un medio? Es x1. ¿Y quién es 1? Es x2. El subíndice, el último subíndice, ¿qué te dice? ¿En cuántos subintervalos estás dividiendo el intervalo? Pero ¿cuántos puntos tiene la partición? Uno más. ¿Por qué? Porque siempre empiezas con la orilla de la izquierda. Ese punto es x0. Entonces, ¿cuántos puntos tiene la partición? Pues tienes x1, x2 y el tercero, que es x0, que siempre te va a agregar un punto. ¿Estás de acuerdo? Sí, es que yo pensé que se tenía que empezar desde i igual a 0, pero no, ¿verdad? Porque para definir los intervalos se pone x i menos 1, ¿no? Ajá, sí. ¿Sale? Va, gracias, profe. Ok, entonces, si hago aquí el dibujo de la identidad en el 0, 1, fíjense. ¿Qué partición me estoy tomando? Entonces, aquí está el 1 medio, esto está en la partición. Y luego, si me tomo el xi1, que es aquí xi1, es 1/4, y evalúo aquí la función, el rectángulo con el que estoy aproximando el área es este. Entonces, ¿por qué me dio la igualdad? Por la simetría de la identidad aquí, ¿verdad? ¿Qué cachito de área le sobra a esta aproximación? Esta. ¿Y qué cachito le falta? Esta. ¿Lo ven? Por la simetría, el área de este triangulito es la misma que este, por eso coincide. Y luego, xi2 está aquí. Tomo la altura, evaluando la función en xi2, aquí me da la altura del segundo rectángulo con el que voy a aproximar. ¿Y por qué me dio la igualdad del área que yo buscaba? Porque justo esta área es justo, el área que se pasó el rectángulo en la aproximación en este cachito, es la que me sobra acá. Lo voy a poner con otro color. La que me sobra es naranja. La que me falta es azul. No, la que me sobra en la aproximación es azul y la que me falta es naranja. Esta es la que me faltó considerar en la aproximación y esta también. Pero la que me pasé en la aproximación es esta azul, esta área azul se salió de la figura. Pero por la simetría de la identidad, aquí coincide. Lo que me falta, me sobra y por eso me da la igualdad. ¿Verdad? Una pregunta, profe. ¿Qué pasó? Implícitamente aquí se está ocupando el teorema del punto medio para la integral. No. Tiene que ver con la pregunta que dije, pero no es exactamente esto. Cuando llegue a ese teorema, se va a aclarar. Entonces, anota tu pregunta para que cuando lleguemos al teorema del valor medio para la integral, te quede claro por qué no es lo mismo. ¿Sale? Ok, sí, gracias. Nada más tiene que ver con la pregunta que les hice hace rato. Pero eso ya es tema de la siguiente unidad, propiedades de la integral. Aquí la pregunta a la que hemos llegado es, ¿para qué funciones existe una partición del intervalo tal que la integral coincide con la suma de Riemann? Eligiendo apropiadamente las alturas de los rectángulos en la aproximación. ¿Sale? Bueno. Este problema lo discutimos en la siguiente unidad. Se va a discutir en la siguiente unidad. Entonces, en la siguiente unidad. ¿Sale? Bien. Aquí el asunto es, como nosotros hemos definido la integral como este límite, ¿qué queremos
¿Cuánto nos tiene que dar este límite si f es la identidad en el intervalo 0, 1? Pues 2. Si f de x es la identidad en el 0, 1, entonces el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, de las sumas de Riemann de la identidad con las particiones P y elección de puntos psi, ¿cuánto nos tendría que dar? Medio, ¿no? ¿Un medio? Un medio. O sea, un medio nos tiene que dar la integral de 0 a 1 de la función f, que es la identidad. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo ven? Pues tendremos que demostrar que el límite existe, ¿no? Existe y que es un medio, ¿no? Sí, justo. ¿Cómo le hacemos? Con la definición del límite. Ajá. Entonces, ¿cómo empieza? Para todo epsilon mayor que 0. Entonces fijas 1, ¿no? ¿Perdón? Fijas 1. O sea, sea epsilon positivo. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo entiende por qué fijo un epsilon positivo? Sí, sí. Bien. Ahora sí, por demostrar, ¿qué cosa? ¿Existe delta positivo? Que exista un delta positivo. Existe delta positivo tal que, ¿qué cosa? ¿Cómo será Tal mejor que con es. distancia o con distancia? Si la variable se acerca a 0, si la distancia entre la variable, aquí la variable es la norma de La norma de P es mayor. a ¿Es 0, menor a delta? ¿es mayor o menor? Menor. Menor a delta, ¿no? Pero la distancia de la variable al 0, ¿cuánto es? Este número es en realidad ¿quién? Es nada más la norma de P. Es solo la norma de P porque este número es no negativo y por eso esta distancia me queda así, ¿verdad? Profe, Bien, tal que si la norma de la partición es menor que delta, ¿qué debe de pasar? oiga, profe, en la norma de la partición menos 0 no tendría que ser positiva. Por eso, este número es positivo, por eso esta distancia es este número, ¿estás de acuerdo? Sí, pero o sea, me refería a que si no es necesario agregarle el mayor a 0. ¿Qué cosa? Sí, o sea, Es que mira, 0 menor a la distancia de la norma de P menos 0 menor a delta. Implícito, ¿no? No, ya está. Es que mira, cuando nosotros definimos aquí partición, no lo puse aquí luego, pero en algún lado mencioné que este es un número positivo. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces ya, un número positivo, Ok. le restas el 0, te queda el número positivo. El valor Sí, es absoluto por del el 0. número positivo te queda ese mismo número, por definición del valor absoluto. Sí, y si en vez de 0 fuera otro número, entonces sí se la colocamos, ¿no? Ajá, pero es que ¿qué límite estás tomando? Sí, en este caso, pues ya dijimos que la partición es positiva, entonces. No la partición. La norma de la Sí, partición la norma de la partición. es positiva, pero además el límite que te interesa es cuando la norma de la partición tiende a 0, no cuando tiende a otra cosa, porque eso de qué te sirve. El área, Sí. el área la vas a encontrar conforme las longitudes de los subintervalos tiendan a 0, no a otra cosa, ¿verdad? Sí. Perfecto. Gracias. ¿Qué debe de pasar?
Si la norma de la partición es menor a delta, ¿qué debe de pasar? Que el valor absoluto de la suma de Riemann menos un medio sea menor que epsilon. La distancia Sí. de la suma de Riemann con esa partición y cualquier elección de punto existe. La distancia límite, que es ¿quién? Este valor, que es, bueno, en este caso es un medio, ¿no? Pero lo voy a poner así. Este es un medio. Esto tiene que ser menor que epsilon, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues de la definición del límite. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. En este caso, la suma de Riemann es ahora sí que, por decirlo así, la que corre sobre el eje Y, ¿no? ¿Cómo el eje Y? No. Es que, por ejemplo, no sé por qué aquí se toma esta Te para voy a la hacer otro diagrama. Espérame tantito. Fíjate. Quedamos en que entre todas las particiones tienes las normas de la partición es positiva y a lo más es B menos A. ¿Sale? Entonces, aquí estás tomando estos valores. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cuando tú tomas, por acá está tu conjunto de todas las particiones. ¿Vale? Cuando tú tomas todas las sumas de Riemann, te da ciertos números reales. Aquí están todos los valores de las sumas de Riemann. ¿Cuánto es lo más chico que puede valer una suma de Riemann? ¿En dónde están estos valores? ¿En qué intervalo? ¿Podría ser 0 abierto y B No. menos A entre 2? No, las sumas de Riemann no. No 0. ¿Por qué? La más chica de la suma inferior. Bueno. ¿Y esa cuánto vale de las sumas inferiores? El ínfimo en todo el intervalo por la longitud del intervalo, ¿verdad? Eso es lo más chico que puede valer una suma de Riemann. Y si la función alcanza su mínimo en el intervalo AB, sí hay una partición y sí hay una elección de puntos cis que les dé este valor. Pero si la función no tiene mínimo en el intervalo AB, no hay una partición que les dé este valor. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es lo más grande que puede valer la suma de Riemann? El máximo por B menos A. Pues el máximo de todo el supremo, ¿no? Sí, perdón, el supremo. Entonces, M es el ínfimo de los valores de la función cuando X está en el intervalo AB. Y M mayúscula es el supremo de los valores de la función cuando X está en el intervalo átomo B. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí está este valor M por B menos A y acá está este otro valor M mayúscula por B menos A. Entonces, todas las sumas de Riemann están corriendo aquí. Y en algún lugar de este intervalo está el valor que se llama la integral en AB de F. ¿Lo ven? ¿Y qué tiene que ir pasando? Que conforme ustedes se acercan al cero con la norma de la partición, tenemos que estarnos acercando al valor de la integral con las sumas de Riemann. Esto es lo que tiene que estar pasando. ¿Lo ven? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Y en la demostración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense.
Acá están las normas de la partición. Aquí están las normas de las particiones. Acá están los valores de la suma de Riemann que ya dijimos que están entre estos dos valores. Y por aquí está el punto interesante del límite, que es el valor de la integral. Entonces, para demostrar que la función es integrable y que la integral es un valor particular, o sea, que el límite es un valor particular, ¿qué tenemos que hacer? Fija una épsilon. Fijamos una vecindad de radio épsilon con centro en la integral. Esta es la vecindad de radio épsilon con centro en el valor que estamos buscando, ¿sale? El área bajo la curva. ¿Y qué tiene que pasar? Una vez que lo fijamos, tenemos que encontrar un valor delta aquí que haga que ¿qué? Que si la norma de la partición es menor a delta, siempre va a ser esto mayor que 0, y si es menor a delta, la suma de Riemann tiene que caer aquí adentro. Demostrar que una función es integrable y que la integral es un valor particular es hacer esto. Fijar la épsilon, encontrar una delta y ver que si la norma de la partición es menor a delta, o sea, el valor está aquí, entonces la suma de Riemann correspondiente a esa partición, sin importar las alturas de los rectángulos para la aproximación, la suma de Riemann cae aquí adentro, en esta vecindad. ¿Está clarísimo? Ok. ¿Está No lo entendí muy bien, profe. Fíjate, Cecilia. ¿Acá sí me entendiste? ¿Acá? Sí, ahí sí. Pues simplemente estoy haciendo un diagrama que representa esto. Fíjate. ¿Cómo se demuestra que, por ejemplo, para la identidad, la integral en el 0,1 es un medio? Bueno, con la definición de Riemann. Fijas una épsilon, te queda claro por qué la épsilon, ¿verdad? Sí. Entonces, fijas una épsilon que te define una vecindad alrededor de este valor que es el límite. ¿Te acuerdas de eso, de la definición del límite? Bien. Entonces, ya fijaste tu vecindad de radio épsilon con centro en el valor del límite. ¿Qué tienes que hacer? Encontrar una delta que haga que si la norma de la partición es menor a delta, si esto está aquí, por fuerza, esto, la distancia de esta suma de Riemann a su valor límite, al valor del límite, tiene que ser menor que épsilon. Es decir, este número está en esta vecindad. ¿Lo ves? Lo que no entendía era, por ejemplo, en ese diagrama, en la segunda, pues como que representación, no entendía por qué está la integral en, pues sí, como que a la mitad, o sea. Ah, pues porque es el centro de la vecindad. Fíjate. Fíjate. O sea, me refería como en ese segundo dibujo, Sí. eso pues representa áreas, pero está como representado en una línea. Sí, ¿no? Porque las áreas con las que estás aproximando toma valores entre este valor y este valor. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, conforme hagas chiquita la norma de la partición, te debes de estar acercando a este número. Si la función es integrable. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y ya. ¿Por qué este valor está en el centro de esta vecindad? Pues por esta distancia, ¿no? Porque tienes que cumplir esta distancia. Que esta distancia, la distancia de la suma de Riemann a este número, tiene que ser menor que épsilon. Eso, por definición de vecindad, quiere decir que esta suma de Riemann está en la vecindad de radio épsilon con centro en este número, que es el área que estás buscando. ¿Lo ves? ¿Ese centro es el límite de la integral, profesor? No. La integral es un número real. Ajá. La integral es el valor del límite. ¿Cuál límite? El de las sumas de Riemann.
Ah, ok. En primero, ¿no? Que tanto la derivada como la integral eran un límite. Entonces, ¿qué cosa es la integral? Un límite. ¿El límite de qué? De las sumas de Riemann. ¿Qué cosas son las sumas de Riemann? Las aproximaciones al área bajo la curva. Que lo que denota este símbolo es eso. Entonces, ¿qué cosa es la integral en el intervalo AB de la función? El límite de las aproximaciones de las áreas, del área. El límite de las aproximaciones al área bajo la curva, conforme la norma de la partición tiende a ser. Es decir, conforme las longitudes de los subintervalos de la partición tiende a ser. Está enredado, ¿verdad? Y entonces, bueno, en la otra gráfica que tenía, la vecindad está entre la integral y las sumas de Riemann. La vecindad está entre la integral y las sumas. Es que la vecindad es un conjunto. Y hablas de un conjunto como si fuera un número real. A ver, precisa tu pregunta, por favor. Sí, bueno, es que ahí dice que la vecindad está en la integral, ¿no? No, no dice eso. Es la vecindad de radio epsilon con centro en este número. Ah, perdón, es que confundí el epsilon con el signo de elemento de un conjunto. Perdón, profesor. Pero Acá ya se ya, aclaró. sí, ya entendí, así yo. Es que fue Sí. una confusión de signos. Anotación, sí. Perdón. Entonces, fijamos epsilon positiva. Hay que encontrar el valor delta, que es positivo también, que cumpla que si la norma de la partición es menor a delta, entonces por fuerza la suma de Riemann está en la vecindad de radio epsilon con centro en este valor. Para cualquier elección de puntos cis, sin importar. Lo único que importa en la aproximación es la norma de la partición, no las alturas de los rectángulos. ¿Se entiende? Está loquísimo, ¿no? Ok, va. Creo que ya tengo una idea de cómo mostrarlo, pero nada más para el ejemplo que tenemos, que es lineal. Pues hasta para ese ejemplo está dificilísimo. O sea, ¿Dificilísimo? Sí, dificilísimo. Pues no sé, entonces usted nos va a dar la respuesta. A ver. O No, regresemos aquí. Sale. Ya saben lo que tienen que demostrar, ¿no? Tienen que demostrar que las sumas de Riemann de la identidad en el 0,1, conforme la norma de la partición tiende a 0, se van acercando al valor en medio. Sale, dime cuánto vale la delta. Bueno, es que creo que va a tener que estar en términos de epsilon, pero creo que ya es el proceso para encontrar cuál tiene que ser la delta. Sí, fíjate. Les voy a hacer un dibujito. Fíjate. Aquí tienes la identidad en el 0,1. ¿Vale? Metes una partición. Cada que metes una partición, no importa la altura que elijas del punto. O sea, por ejemplo, aquí, voy a elegir este. Aquí, te pasaste con este cachito y te sobra te pasaste, esto te sobra y esto te falta. Eso lo haces en cada intervalito. Suponte que acá te tomas el más alto, que es el del máximo. Aquí no te sobra nada, te pasaste todo esto. Eso lo haces en todos. ¿Sale? Sí. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, déjame poner de otro color lo que te faltó para distinguir, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué tiene que pasar? Que si tú al área
que te pasaste en la aproximación, le restas el área de lo que te faltó, en azul, ¿sale? A lo mejor en algunas aproximaciones esta es más grande que esta, y en otras a lo mejor lo que te faltó es más chico que lo que te, o sea, lo que te sobró es más chico que lo que te faltó. O sea, Estoy de acuerdo. El valor absoluto, y esto tiene que ser menor que epsilon. Pero tienes que tomar todas las áreas de lo que te pasaste y restar lo que te sobró, y el valor absoluto entre eso tiene que ser menor que epsilon, ¿sale? Sí, pero de hecho, o sea, siempre va a haber va a ser acotado superiormente y acotado inferiormente esta recta. Sí, pero dime cuánto vale la delta. Pues es que no me la sé directamente, pero creo que ya sé cómo puedo encontrarla. A ver, ¿cómo? Bueno, pues pensemos en cuando nada más hay 3 puntos en la partición. Bueno, más bien, pensemos cuando la distancia mayor es un medio de la distancia entre A y B. Entonces, pues la única situación en la que eso puede pasar es cuando son 3 puntos. Ahora, el valor de la resta esta, bueno, más bien, el valor del área que te puede dar va a ir desde 1/4 hasta 3/4, dependiendo de dónde pongas los sis, pero no puede pasarse de 3/4 y no puede ser menor a 1/2. Digo, a 1/4. No, pero suponte que epsilon es un 10 millonésimo. Pues, ¿cómo aseguras que esto es menor a un 10 millonésimo sin importar las alturas de estos rectangulitos, entendiendo que las alturas están definidas en cada subintervalo según se define la suma de Riemann? Es que con suficientes subdivisiones y con la distancia lo suficientemente pequeña, estos pueden volverse insignificantes. Claro, porque si el hecho de que tú digas, la norma de la partición es menor que algo, te asegura que la cantidad de subintervalos es al menos una cantidad. Exacto. Por ejemplo, si la norma de la partición... ¿Eso se entendió? A ver, si la norma de la partición es al menos, es a lo más, o sea, es menor estrictamente que un medio, pues ya te está hablando que la partición tiene al menos 3 puntos, ¿verdad? Exactamente. O sea, no puede tener solo 2. Sí, y si la norma de la partición es 1/4, entonces... Menor que un cuarto, es menor que un cuarto, ajá. Entonces te estás asegurando... No, pues digamos que es 1/4. Si es 1/4, entonces tienes por lo menos 4. Déjame anotar esa observación. A ver. Observación. Entre más pequeña es la norma de P, en más subintervalos tiene. ¿Están de acuerdo todos con esto? Más subintervalos genera. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien, sale. Y luego de ahí, Juan, ¿qué más? Bueno, pues entonces, lo que yo creo es que mientras más pequeña, o sea, por cada norma más chiquita que tengamos, entonces, el tamaño de nuestra resta de las cosas que nos sobren o nos falten va a ser menor, y de hecho de una manera muy controlable, porque eso siempre va a estar acotado superior e inferiormente, y la distancia entre esto y el 2 va a ser cada vez más pequeña. A ver. Voy a retomar una idea que dijiste. Fíjense, ¿qué dice Juan? Dice, el área de lo que te pasaste y de lo que te falta por cubrir está acotado. Sí,
en un rectangulito. Lo voy a dibujar. ¿Alcanzan a verlo? Sí, profesor. Tanto el área que te pasaste como la que te falta caben dentro de un rectangulito. ¿Cuál es la altura de este rectangulito? Pues es la altura de... ¿Esta altura cuánto mide? Pues es 2 veces lo que te sobra, ¿no? No, no, porque si tú mueves el punto de la altura Sí, cierto, del sí, cierto. rectángulo, No. se mueve lo que te falta y lo que te sobra. Pero esta altura depende solo de 2 valores específicos. El ínfimo y del Eso. supremo del subintervalo. Eso, esta altura solo depende de la diferencia entre el supremo en este subintervalo y el ínfimo en este subintervalo. Entonces, esta diferencia en cada subintervalo le voy a poner así. El área de lo que te pasaste en el 10º subintervalo menos el área de lo que te falta en el 10º subintervalo en valor absoluto, ¿sale? Esto está acotado si en realidad sumas ambas áreas. Si en lugar de tomar la diferencia simplemente las sumas. ¿Están de acuerdo? Y al sumarlas, esto está acotado ¿por quién? Por el rectangulito, el área en el rectangulito azul claro que puse. ¿Y cuánto es esta área? Pues es la diferencia entre el supremo y el ínfimo en cada subintervalo por la longitud del la intervalo. longitud de cada subintervalo. La clave está ahí. ¿Lo ven? Pues ahí pues ya se simplificó en más de lo que yo pensé que tendría que ser. Sí, bueno, pero no era... Lo que decías no era obvio cómo vamos a llegar, pero además todavía no llegamos al valor de delta, ¿eh? Apenas con las observaciones que hacías, Juan Pablo, estamos pudiendo hacer una observación que nos va a servir para la demostración, pero todavía no tenemos el valor de delta. ¿Lo ves? Sí, estoy de acuerdo. O sea, por eso te decía que no es así tan, bueno, o sea, me parece obvio que no está nada fácil. ¿Y eso qué es la identidad? Sí, qué loco está. Pero es que Bueno. el proceso que yo iba a hacer iba a llevarme mucho más tiempo para llegar a esto. Para lo que ya tenemos aquí. Ok, bueno, pero ¿y luego de aquí qué sigue? Bueno, pues por la manera en la que yo lo estaba pensando, me doy cuenta que siempre está, como decíamos, acotado superiormente e inferiormente esta cantidad. Y lo que pasa es que mientras la norma esta sea más pequeña, entonces toda esta cantidad va a ser más pequeña. Bueno, aquí sí tenemos, en algún momento tenemos que usar el hecho de que la función que estamos integrando es la identidad, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuánto vale esto? Un medio de la... ¿Están de acuerdo que esto es lo mismo que esto? X sí menos X sí. Así es. Claro. ¿Sale? Las cosas más obvias se me van. Entonces, a ver, la siguiente observación es, esta es la observación 1, la 2 es que MI menos MI es igual a X y menos X y menos 1 porque F es la identidad. ¿Están de acuerdo? Y ya lo hicimos, ¿no? Literal, ya. No. ¿Por qué? Pues porque ahora ya tenemos que esta cosa que nos sobra y nos falta, que es que tiene que ser menor que epsilon, es igual a 2 veces algo que podemos volver infinitamente pequeño. Pero sumas cada vez más. Entre más chica hagas la norma, más de estas cosas vas a tener que sumar al cuadrado.
Sí, bueno, ahí es donde tendremos que utilizar el razonamiento, que de todas maneras, aunque estamos sumando más, la cantidad total nos va a dar diferente. Con todo lo anterior que tenemos, que la distancia de la suma de Riemann al valor de un medio, que es el valor de la integral, podemos demostrar, que no lo hemos demostrado, nada más hice el dibujito, que esto está acotado por la suma desde i igual a 1 hasta n de mi menos mi por xi menos xi menos 1. Falta demostración, ¿están de acuerdo? Que es igual a xi menos 1 al cuadrado, ¿no? Ajá, sí, y luego. Pues eso ya eso ya como que se está sumando lo que es pues la integral indefinida, ¿no? Indeterminada, pero bueno, eso no es lo que estamos viendo ahorita. A ver, aguas. Bueno, lo que yo vería es verlo como que a través de un proceso, ¿cómo se llama el que utiliza? La suma telescópica. ¿Es esa la que quieres sacar? No, ¿qué? Es que en algunos cursos de la prepa les enseñan eso. No, pero pues muéstrenoslos si quieren. Bueno, ok, entonces dime tú qué querías decir. Yo lo que quería hacer era un proceso es que no me acuerdo cómo se llama, pero es el que utiliza los axiomas de Peano, el que si algo es cierto para los primeros va a seguir siendo cierto para todos los naturales. ¿Algo como inducción? Inducción, exacto, porque yo lo iba a mostrar para los primeros ejemplos y mostrar que si se cumple para el primero, se cumple para los demás, y básicamente así iba a intentar demostrar que cada vez se va haciendo más pequeño lo que sobra. Tú tienes que demostrar, por demostrar, que esto es menor que épsilon. ¿Sale? Sí. Entonces, entre más chiquita sea la norma, este número es más chiquito, que es el mismo que este, entonces está elevado al cuadrado y está bien. El problema es que te crece esta n. Y si tú sumas cantidades pequeñas, pero cada vez más cantidades pequeñas, ¿qué pasa? El resultado te puede dar, pues sí, chiquito, pero también te puede dar grande, ¿verdad? Pues es que justamente si vemos los ejemplos. Espérame. Sumar cantidades grandes de números pequeños puede incluso diverger a infinito, ¿te acuerdas? Sí. Ajá, entonces no está obvio que el límite de esto, cuando n tiene infinito, porque entre más chica sea la norma, la n va creciendo, ¿verdad? Sí, pero yo diría que viéramos los ejemplos. Es que sí se puede ver. Si tenemos 2 subintervalos, lo máximo que nos puede dar es 3/4 y lo mínimo que nos puede dar es 1/4. Pero si tuviéramos 4 subintervalos, ya no nos puede dar 3/4, ya no nos puede dar 1/4. Ahora se vuelve más pequeño. Y así es como vas demostrando que no va a divergir a infinito. ¿Podemos ocupar el hecho de que es estrictamente creciente? A lo mejor lo podrías usar, pero en realidad el procedimiento que vamos a usar te sirve para menos la identidad. ¿Sale? De hecho, ya lo usamos aquí. En esta observación, en la 2, estamos usando que la función es continua y es estrictamente creciente, ¿lo ves? Aquí ya lo usamos. Pero ¿cómo seguimos usando eso? Porque aquí lo que se les está pasando es que esto es menor o igual que la norma de la partición. Entonces, ¿qué tienen? Ya se los dije porque ya casi se me acaba el tiempo, entonces nada más para que acabemos esta parte. Déjenme les digo. Entonces, ¿esto quiere decir que la distancia entre el supremo y el ínfimo también es menor o igual que la norma de la partición, ¿no? Exacto, entonces, a ver, pero no lo voy a acotar doble vez, sino así, miren.
La siguiente observación es que la suma desde i igual a 1 hasta n de mi menos mi por xi menos xi menos 1 es menor o igual que la suma desde i igual a 1 hasta n, como esto es esto, y esto está acotado por la norma de la partición, esto lo puedo acotar así. Hola. Deme un momento, ya casi acabo, estoy en videollamada. Ahorita la busco. ¿Están de acuerdo en esta desigualdad? Sí. Sí. Fíjense que esto ya no depende de la i. Es un factor común a todos estos sumandos. Lo puedo sacar. Esto es igual a la norma de P por la suma desde igual a 1 hasta n de xi menos xi menos 1. Pero esto, ¿cuánto les da? Están sumando las longitudes de todos los subintervalos que les genera la partición del intervalo 0, 1. ¿Qué número es este? ¿Sería xn menos x0? O sea, 1 menos 0, o sea, 1, ¿verdad? 1. ¿Ya vieron? Sí. O sea, esta es la norma de P. ¿Lo vieron? Sí. Profe, la foto que mandó se ve borrosa. ¿La podría mandar otra vez? Voy. Como se me golpeó el celular, la protección de la cámara está rota y ya es un día. No. No. Marco, ¿nos vamos a ver el sábado? O sea, ¿los sábados sí van a ser presenciales o todavía no? Nos vemos, no. Todavía presenciales no se pueden en la facultad. No. Otras facultades ya están en presenciales. Pues sí, pero ya ven los de ciencias cómo son. Sí, no sé, hay mucha corrupción. Por mí sí, pero ustedes preguntan. Si quieren, escriban a la dirección, a ver a quién, digan si ya se puede ir presenciales. Que yo sepa, pues, le dijeron que no. En Mejor los pilares de la UNAM que ven pura teoría pueden ir que nosotros. De hecho, el otro día vi una noticia de que en las prepas de la UNAM van a seguir en línea todo el resto del año escolar, o sea, el resto de este semestre. Pero sí, mañana hay clase virtual a las 11, ¿sale? Bueno, espérenme porque me estoy desviando. Entonces, ¿qué tan pequeña tiene que ser la norma de P para que esto sea menor que epsilon? Pues es suficiente con que la norma de P sea menor a epsilon. ¿Ya vieron? Por transitividad ya acabamos. 5. Dijimos que la diferencia entre la suma de Riemann y el valor del integral está acotado por esto. Por la suma desde igual a 1 hasta n de la diferencia entre el supremo y el ínfimo en cada subintervalo por la longitud de cada subintervalo. ¿Sale? Y esto fue menor o igual que la norma de P. Y si esto es menor a epsilon, por transitividad, esto ya fue menor a epsilon y ya acabamos. ¿Lo vieron? Entonces, ¿cuál fue delta? No, sí me perdí. Pues, ¿cuánto vale la delta? Pues epsilon. Ah, ok. Y la norma de P es menor a epsilon, que es la delta. Tú eliges delta. ¿Cómo eliges delta? Pues igual a epsilon. Si esto es menor que esto, ya se cumplió lo que querías. Ok, pues. Profe, pero ¿cómo definitivamente yo me hubiera tardado mucho más. Pero faltan demostrar las observaciones. Sí, eso sí. Digo, ya la parte final ya no es tan latosa, pero la parte inicial sí. Esta sobre todo, ¿no?
Esta primera desigualdad es latosa. Esa la Profe, pero saqué ¿cómo puede asegurar que la norma de las particiones es menor que epsilon? porque, a ver, va otra vez. ¿Qué significa demostrar que la función su integral es un medio? Bueno, tienes que demostrar que para toda epsilon existe una delta tal que, etcétera, ¿verdad? Fijas una epsilon, esta ya está fija. Y luego, ¿qué sigue? Tú eliges una delta tal que si la norma de la partición es menor a delta, la delta que tú eliges, tienes que poder garantizar que esta distancia es menor que epsilon, pero fueron justo las cuentas que hicimos con el dibujito, apoyándonos en el dibujo. ¿Lo ves? Ajá. Me diste el avión y además bien chafa. No le diga bien, pero es que estoy como que Bueno, me viéndolo. refiero a que me dijiste un ajá que no convence a nadie. Tengan cuidado. Si ustedes le preguntan a alguien, ¿quieres hacer esto? Y les dicen ajá, no lo tomen como sí. Sí. Sí, son Bueno, es que obvios. lo que no me termina de quedar claro es que, bueno, o sea, definimos la epsilon, pero no la tenemos como tal como, ahora sí que, bueno, o sea, no desconocemos el valor real, ¿no? Y No, sí entonces, lo conocemos porque es la identidad, sabemos que es un medio, ¿no? ¿el valor de epsilon es un medio? No, te escuchan mal. El valor de la integral en este ejemplo concreto sí lo conocemos porque es la identidad y en ese intervalo el área es un triángulo, el área de un triángulo. Ah, no, pero yo me refería al valor de epsilon, o sea, No, el no lo valor de conozco. epsilon es un valor positivo fijo y Ajá. tienes que tú darme la delta. ¿Te queda claro que para demostrar que la integral es un medio, me tienes que dar una delta apropiada? Sí, todo Bueno, eso porque entonces de pues ya la acuerdo a dimos la... aquí. El valor de delta es igual a epsilon. ¿Y por qué funciona? Pues por todo lo anterior. Porque esto es menor o igual a esto, que es menor o igual a esto, y como esto es menor que esto, pues ya acabaste. Es que eso fue lo que no me quedó claro, cómo sabemos que la norma, o sea, todo lo demás sí, todo el proceso sí, pero A ver. ¿cómo sabemos que la norma es menor que epsilon? Espérame. Es que entonces no se entendió la definición de la integral. Va otra vez. Déjame mandar esta foto. Yo tampoco entendí por qué. Sí, por eso. Vamos Aquí creo que lo que les está fallando es la definición del límite. A ver, va de nuevo. A ver. Este número se definió así. ¿De acuerdo? ¿Miguel? Sí, profe. Bien, ahora. Esto tiene una definición. Esto es un número real y esto es un número real. Sí, solo sí, ¿qué cosa? Por definición del límite. Miguel. Ajá. Dime. ¿Te sabes la definición del límite? Sí, es para todo epsilon positivo, existe Ajá. delta Para todo epsilon positivo, ¿qué sigue? existe delta positivo ¿Al qué? Sí, ¿qué cosa? y la distancia de la norma de la partición. Si la distancia de la variable al punto en donde estás tomando el límite, que es 0, ¿verdad? Ajá. Es menor que delta. Y positivo, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Qué debe de pasar? Entonces, la distancia de la, ¿cómo se llama? La suma de rimas. Del valor de la función, que es todo esto, ¿sí? Ujú. La distancia, en este caso de tu aproximación al área, al valor límite, En este caso es un medio, o bueno, tiene la que integral, ser, ¿cómo? menor que epsilon.
menor que epsilon. Pero este número, ¿quién es? Ah, esa es la norma de P. Ajá, sí, 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 Ajá. porque quita el 0. Bueno, porque no se le está restando nada. Todo este número es la norma de P. Entonces, ¿por qué, Entonces, ¿por qué ya acabamos aquí? Porque si tú porque la me norma de P dices, está teniendo a 0, ¿no? si tú me dices qué tan chica tiene que ser la norma de P para que esto pase, para que esta distancia sea menor a epsilon, ya acabaste. Y eso fue lo que hicimos. Oh, ya, sí. Entonces, yo creo que la confusión fue que la verdad no, o sea, no recordaba bien como qué papel jugaba No la está norma. bien, es que es muy enredado. Porque estás usando la definición del límite a un límite raro. Y por eso cuesta trabajo. No, pero sí, ahora sí ya lo entendí ¿Vale? perfectamente. La compañera que dijo, ¿era Cecilia? ¿Cómo ves, Cecilia? ¿Ya se entendió? Sí, Bien. ¿Y un los poquito demás? más. Poquito más, ¿verdad? Está enredado, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo ven los demás? Pero además ni siquiera hemos hecho la demostración. Estamos basando nuestro argumento en un dibujito. ¿Lo ven? Sí se hacían Sí, las o sea, falta, matemáticas digamos, antes, ¿no? Sí, antes se quedaban con eso. Después se dieron cuenta que había muchos errores por hacer solo las cosas así. ¿Sale? Pero la idea de la demostración ya está ahí. Se ve difícil, o sea, y esto fue la identidad, ¿eh? O sea, Sí que es una constante. ¿a qué te refieres con que es una constante? Bueno, digo creciente, perdón. Sí, bueno, que es creciente, que es muy fácil hacer varias observaciones, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Fíjense que, por ejemplo, si toman la función x cuadrada, ¿cuál de las observaciones ya no jala? Esta. La 2 ya no jala. Y entonces el resto ya no lo pueden hacer. Se va a complicar todavía más. ¿Lo ven? Aquí algo que facilitó mucho las cosas es que esta diferencia, la del supremo y el ínfimo en cada subintervalo, está acotada por la norma de la partición. En todos los subintervalos está acotado por un mismo número. Pero eso no va a pasar para todas otras funciones. Y las cuentas se van a De complicar. hecho, solo va a pasar con esta, ¿no? Con la identidad. ¿Perdón? Solo va a pasar con esta, ¿no? Con la identidad. Esa observación. Sí, esta observación solo pasa para la identidad. Bueno, y para la menos identidad es parecido, nada más volteado, pero es casi lo mismo, ¿lo ves? Sí. Bien. Incluso para la identidad o menos la identidad trasladada, todavía te va a salir. E incluso para cualquier recta. Todavía te van a salir las cuentas más o menos así de difíciles, digamos. Pero ya para el x cuadrada, todavía se va a poder. Pero va a ser más difícil. ¿Sale? Lo vamos a hacer y van a ver que es todavía más latoso. Ahorita, por lo pronto, ¿con qué me quiero quedar? Bueno, uno, es que hemos definido la integral, o sea, el área bajo la curva con un límite de las aproximaciones que elegimos para aproximar el área bajo la curva. Que en este caso fueron las sumas de Riemann. ¿Está claro? ¿Qué ventaja tiene la definición de la integral de Riemann? Pues que es tan general que si ese límite existe, pues sí es una buena elección para el área bajo la curva. ¿Se entiende? El problema es demostrar que las funciones son integrables y también es difícil encontrar el valor con la definición. Aquí nos apoyamos en lo que sabíamos de geometría, que el área bajo la curva de la identidad en el 0,1 es el área de un triángulo que ya sabemos que su área es un medio, pero no encontramos el valor usando la definición, ¿lo ven? Por ejemplo, para x cuadrado en el 0,1, ¿cuánto valdrá la integral? Los que ya lo sepan calcular, sin usar eso, calculándolo a partir de la definición.
¿Sí ven que está difícil? ¿Sale? Y lo vamos a hacer, ¿eh? Porque son de esas cosas que al menos una en la vida hay que hacerlo. ¿Ok? Pero bueno. Entonces, la ventaja de la definición de la integral de Riemann es que como te estás aproximando de muchas maneras al área bajo la curva, si ese límite existe, puedes estar tranquilo de que es un buen valor el que has encontrado para el área bajo la curva. Y esa definición, al ser así de general, pues para muchas cosas teóricas va a ser muy útil. ¿Sale? Ya irán viendo después a qué me refiero con eso. Por lo pronto, ya vieron que demostrar que una función es integrable y calcular el valor de la integral con la definición y demostrarlo es irse a la definición de epsilon y delta. ¿Ok? Voy a terminar con la definición de qué significa que una función sea integrable. Definición. Si existe el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas de Riemann, decimos que f es, entre paréntesis, Riemann integrable. ¿Sale? Y la pregunta que sigue es, ¿será que y bueno, por supuesto que este número lo denotamos con este símbolo, ¿sale? Que es la integral de f en la b. Y por supuesto que la pregunta es, este límite que hemos definido, ¿qué tiene que ver con la integral de Darboux? Entonces, dejo anotada aquí la pregunta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la integral de Riemann con la de Darboux? ¿Qué quisiéramos? ¿Cómo quisiéramos que estuvieran relacionadas ambas integrales? ¿Se trabó? No, estoy esperando que me digan. A ver si se va entendiendo la discusión. Que el valor sea el mismo, el de la una que para la otra, ¿verdad? Muy bien, Sebastián. Ándale, lo que dice Luis, ¿verdad? Que sean, bueno, que sean lo mismo, ¿verdad, Luis? Eso es lo que queremos. Y pues sí, pero van a ver que la demostración está enredada. ¿Sale? Bueno, mañana vamos a seguir con el cálculo de integrales con la definición para que vean cómo le vamos a ir haciendo. Y luego me paso a discutir esto de la equivalencia entre la integral de Riemann y la de Darboux. ¿Sale? Con la idea de que la próxima semana demostremos eso. Nos va a tomar, esa demostración no la acabo en un día. ¿Sale? Entonces la próxima semana terminaremos de demostrar que efectivamente ambas integrales pues, son la misma. ¿Va? Bueno. A ver, paro la grabación.